Sí, doctor. Sí, doctor, se lo escucha bien. Bueno, gracias. Doctor, se le escucha. Sí, está bien. Bueno, ¿ven el Power también ahí? Sí. Bueno. Y se ve. Bueno. Vamos, disculpen que yo no sé cómo se manejan estos aparatos y no había nadie en la facultad para explicarme, así que tuve que llamar a alguien que venga. Bueno, ustedes han visto seguramente todo lo que tiene que ver con la cardiopatía isquémica crónica o la angina crónica estable o la enfermedad coronaria estable, como quieran llamarlo, ¿sí? Y desde el punto de vista médico y asistencial, desde el punto de vista del manejo de los pacientes, hablamos de ANGOR cuando un dolor es retroesternal, que es opresivo, se inicia con el esfuerzo o con estrés psíquico, dura menos de 20 minutos y cede con el reposo o con nitrito. Eso es una angina de pecho. Y para hacer el diagnóstico de angina de pecho es con el interrogatorio. Si cumple esas características, es una angina de pecho. De ahí a decir que es por una enfermedad coronaria es otra historia. Tenemos que demostrar que tiene una enfermedad coronaria, porque puede tener un dolor anginoso por otras causas, que no sea una enfermedad coronaria. ¿Está? Así que siempre que hay angina es porque hay un desbalance entre la oferta y la demanda de oxígeno en el miocardio. Eso es clave, digamos, ¿no? Ese desbalance puede ser porque una coronaria está obstruida, una obstrucción no crítica, o puede ser porque hay mucha demanda de oxígeno por parte del miocardio y por lo tanto, por ejemplo, la estenosis aórtica puede tener una coronaria normal y tener angina de esfuerzo, ¿verdad? Así que el dolor anginoso es la angina de pecho, así como de hecho lo acabo de describir, y este dolor anginoso, con estas características que yo le dije, en una persona de más de 50 años, de sexo masculino, con factores de riesgo para enfermedad coronaria, lo más probable, más del 90% de los casos, se trata de una enfermedad coronaria. Así que eso es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta para valorar al momento de hacer diagnóstico. El problema es que muchas veces nosotros nos confundimos. Digamos, fundamentalmente ustedes se confunden. Cuando nosotros decimos, a ver un poquitito, ¿puede hablarme de angina de pecho? O de ANGOR, y sí, puede ser estable o inestable. No, el ANGOR sí puede ser estable o inestable, pero primero el concepto de ANGOR, que es la angina de pecho. Porque si el dolor siempre aparece cuando sube 20 escalones con una bolsa de 5 kilos, y a los 20 escalones aparece la molestia, cede con el reposo, y eso es una angina estable, o una angina clase funcional 1 o 2, y una angina clase funcional 1 o 2, aunque sea de reciente comienzo, no se considera angina inestable, como por ahí el concepto dice, toda angina de reciente comienzo es inestable. Pero toda angina de reciente comienzo, clase funcional 3 o 4, o sea, con esfuerzo mínimo o en reposo. Fíjense ustedes que en realidad se confunden porque se olvidan el concepto de esfuerzo mínimo o en reposo. ¿Está? Entonces, vamos a tratar de hablar de cardiopatía isquémica, fundamentalmente algunos aspectos clínicos y terapéuticos, y cuál es la manifestación fundamental de los pacientes que tienen enfermedad coronaria, el dolor de pecho, ¿no? La manifestación clínica y el motivo de consulta es el dolor de pecho. Cuando alguien consulta por dolor de pecho, estamos hablando de que tenemos que descartar una enfermedad coronaria. Es más, tenemos que confirmar una enfermedad coronaria, como ustedes quieran. Tenemos que descartar o confirmar una enfermedad coronaria cuando alguien consulta por dolor de pecho. Sobre todo, si nosotros vemos que el sexo masculino tiene un índice de masa corporal por arriba de 25, por arriba de 30, ¿sí? Tiene algunas
algunas manifestaciones visuales de síndrome metabólico, que se yo, puede tener acantosis nígrica, puede tener atrocordones, el perímetro abdominal adelantado, es decir, una serie de cosas que nosotros ya cuando le vemos, ya decimos, probablemente tenga un síndrome metabólico. Si tiene un síndrome metabólico y consulta por dolor torácico y es un hombre de más de 55 años, ya seguramente, y si encima fuma, estamos juntando factores de riesgo como para decir, es muy probable que tenga una enfermedad coronaria. Entonces, motivo de consulta, dolor de pecho, pero hay otros motivos de consulta que me tienen que hacer pensar a mí en un evento coronario agudo. ¿Cuál le parece a ustedes que puede ser? ¿La? Disnea. La disnea. Muy bien, es decir, la disnea solo como elemento clínico, si yo no encuentro otra causa, y puede ser un evento coronario el que justifique la disnea. Por ejemplo, un evento coronario que se manifiesta como disnea puede ser una reagudización de un EPOC, es decir, un EPOC que venía con el tratamiento bien, cumple todo bien y de pronto cambia la clase funcional de su disnea. Le revisamos y es una reagudización de un EPOC. ¿Cuáles son las causas de reagudización de EPOC? Embolia de pulmón, infecciones, neumotórax y evento coronario. Es decir, fíjense ustedes cómo damos o un infarto, es decir, un infarto o un evento coronario agudo. ¿Está? La disnea, el edema agudo de pulmón también puede ser otro, bueno, disnea, ¿no? La inestabilidad hemodinámica, de hecho, también otra manifestación que algunos inclusive lo llaman equivalente anginoso a todo esto, ¿verdad? Bueno, entonces, motivo de consulta dijimos dolor de pecho. El dolor de pecho, fíjense ustedes, no es de muy difícil diagnóstico, pero sí hay que interrogar bien, ¿no? Por eso es que por ahí se transforma en algo no muy fácil de diagnosticar, ¿no? Por ahí a veces el entablar una comunicación con el paciente se hace un poco difícil, sobre todo en los sistemas de urgencia, y hay que interrogar bien al paciente, interrogar el síntoma, interrogatorio del dolor, porque el diagnóstico de Angor se hace con el interrogatorio. Bueno, es un reto diagnóstico para el médico, ¿no? Mayor número de pacientes en unidad de cuidados coronarios por dolor torácico. Ahora, fíjense ustedes, mayor riesgo de mortalidad a corto plazo en pacientes con infarto de miocardio agudo, mal diagnosticado, dado de alta en domicilio, y sin duda, ¿y por qué ocurre esto? Porque no interrogamos y no jerarquizamos los síntomas, no jerarquizamos el interrogatorio, no jerarquizamos el examen físico y mucho menos no jerarquizamos los estudios complementarios, ni los factores de riesgo, que todo esto forma parte de un combo que viene todo junto, no viene separado, digamos, no es que aparece la enfermedad coronaria por obra y gracia del Espíritu Santo. ¿Estamos? Entonces, hay que interrogar y juntar elementos clínicos. Bueno, en la actualidad por ahí se tienen los marcadores séricos de daño miocárdico. ¿Cuáles marcadores, por ejemplo, conocen ustedes? De daño miocárdico. De daño de un músculo, la CPK es una de ellas, ¿no? Antiguamente nosotros utilizamos la GOT, la CPK y la LDH. Los tres elementos que me hablaban a mí de que hubo una necrosis muscular. ¿Sí? La que más específica del músculo, bueno, la CPK y 3 o 4 isoenzimas, la CPK-MB es la del músculo cardíaco, ¿o no? O la CPK-MM. ¿Cuál es la del músculo cardíaco? MB. ¿Eh? MB. ¿La MB? ¿La MB? MB, profe. ¿MB con B larga? B larga. Ah, bueno, está bien, MB. Bueno, había una que me estaba diciendo que no. Pero bueno, a veces yo miro porque yo le estoy viendo la cara a todos ustedes. Pero hay algunos que se fueron a dormir. Bueno, Kisiel está durmiendo, por ejemplo. Bueno, entonces. No, doctor. ¿Dónde está? Bueno, no importa. Acá, doctor. Está ahí, pero no se le ve, qué suerte. Bueno, entonces vamos a seguir. ¿No? Marcadores de daño miocárdico, bueno, también la troponina, pero acuérdense ustedes que
hay personas que tenemos que tener bien presente de que las troponinas, la CPK, la LDH, pueden estar elevadas crónicamente, por ejemplo, la troponina, por ejemplo, la CPK, y no ser por un evento isquémico miocárdico. Entonces, ahí el peso de la interpretación diagnóstica cae en el contexto clínico, y el contexto clínico lo da el interrogatorio. ¿Está? Estratificación de pacientes de acuerdo al riesgo, bueno, de acuerdo al riesgo de complicaciones. Ahora vamos a mirar cómo estratificamos a los pacientes, cómo calificamos, sería, o clasificamos a los pacientes de acuerdo al riesgo de las complicaciones, realización de pruebas de función miocárdica de forma temprana para evaluación del paciente de bajo riesgo, por ejemplo, el mini test ergométrico en pacientes de bajo riesgo, ¿sí? Y las creaciones de unidades de dolor torácico. Noato. ¿Quién es noato? ¿Cómo se pronuncia? Noato, doutor. ¿Cómo? Noato. Está bien. No, estaba viendo una hermosa bebé ahí, por eso estaba pensando quién era. Bueno, yo decía, está en la clase de medicina interna 1, la nenita. Bueno, entonces seguimos. ¿No? La unidad de dolor torácico en los Perdão, doutor. Apagá nomás tu micrófono. Eso es bueno, ¿no? Fíjense ustedes, si ustedes pudieran traer a sus hijos, a su papá, al abuelo, toda una clase acá en la facultad, pues, bueno, tiene algunas ventajas estar en la casa, pero tiene algunas desventajas. Por ejemplo, si está tu nenita, se transforma en una desventaja. Pero bueno, está bien. Pónganse cómodos, vamos a seguir, ¿no? Las unidades de dolor torácico. La unidad de dolor torácico tiene que estar compuesta por un cardiólogo, un intensivista, un emergentólogo y un médico generalista como mínimo. O por lo menos tiene que tener un cardiólogo que tenga experiencia en el manejo de cardiopatía isquémica y un cardiólogo y un emergentólogo. Bueno, ¿con qué contamos para hacer diagnóstico de cardiopatía isquémica o eventos coronarios agudos? La historia clínica guía, fíjense ustedes, casi el 100% de las decisiones clínicas. Con la historia clínica nosotros y el examen físico y muy pocos exámenes complementarios, con esto ya prácticamente el 100% de nuestras decisiones terapéuticas lo tomamos fundamentalmente con la historia clínica. Por supuesto, la exploración física permite documentar y descartar diagnósticos diferenciales. Esto es clave al momento de hablar de síndrome isquémico agudo. Las enfermedades, bueno, fíjense ustedes, el dolor torácico es la manifestación cardinal de la enfermedad del corazón. Existen fuentes no cardíacas de dolor torácico, bueno, y ahí nosotros tenemos que ver. Fíjense que habíamos hablado recién del dolor que aparece por el esfuerzo, si el reposo dura menos de 20 minutos, y es retroesternal opresivo. Algunos le agregan retroesternal opresivo que irradia al miembro superior, al hombro izquierdo, a la región cubital del miembro superior izquierdo, puede irradiar al hombro derecho, ¿sí? Dura menos de 20 minutos, puede producir una sensación de muerte inminente con el dolor en garra, en la zona de la corbata. Sí, podemos agregarle un montón de otros, digamos, otras características al dolor, pero fundamentalmente hay 4 o 5 que son las características que son clave, ¿no? Bueno, existen fuentes no cardíacas del dolor. ¿Qué otras fuentes no cardíacas del dolor torácico? Todo lo que tenga que ver con los diagnósticos diferenciales que en algún momento habíamos hablado, o hablaron en semiología. El dolor esofágico, la esofagitis por reflujo, el síndrome ácido sensitivo, el espasmo esofágico difuso, las pericarditis, las pleuritis, el dolor, si hablamos del dolor muscular, los que recientemente comienzan a hacer actividad física que nunca hicieron, los que pasaron mucho tiempo sin hacer, el dolor de los cartílagos, de la intersección o de la unión de los cartílagos en el hueso, y la costocondritis, los síndromes de Tietze. Fíjense ustedes, ya dijimos el neumotórax, ya dijimos por lo menos 20 diagnósticos diferenciales que tenemos que ver al momento de hacer
diagnóstico diferencial con la probabilidad de que sea isquémicos de dolor, y eso es lo que es lo clave. Bueno, la semiología del dolor es importante para establecer un adecuado diagnóstico diferencial. Fíjense ustedes, desde el punto de vista de semiología, volvemos de vuelta a la semiología. Recordar que la denominación de dolor torácico no es excluyente, eso es clave. Y se deberían aplicar a todo dolor en cercanía del tórax que evoquen la posibilidad de ser coronario. Por ejemplo, a ver qué dolor, díganme ustedes. ¿Qué dolor me puede hacer pensar a mí que es un dolor coronario y no se refiere al tórax? Dolor del cuello, la mandíbula o el brazo. Puede ser. Bien, ¿qué otro más? El brazo, la mandíbula, el cuello. Epigástrico. El dolor epigástrico. Es decir, a veces vienen con epigastralgia, post ingesta, y nosotros decimos, parece ser una gastritis. Hay que interrogar qué carácter. Y a veces me aparece cuando yo camino rápido, y ahora apareció en reposo. Tenemos que hacerle un estudio complementario pensando de que es un evento coronario. Descartar el evento coronario y después buscar la gastritis. Porque si yo busco la gastritis y no es una gastritis, o le trato la gastritis y a lo mejor pasa la molestia y le mandamos a una casa por gastritis, hace una muerte súbita en la casa. Eso es peligroso. ¿Está? Entonces, dolor epigástrico, dolor en la mandíbula, dolor en una de las hemimandíbulas, dolor en el cuello, ¿está? En el hombro, en la región, a veces, en la región cubital solo me duele acá cuando yo hago, y como que se me adormece, se me olvida. Tenemos que jerarquizar. ¿Está? Bueno, son ampliamente conocidas las características que apoyan el origen anquinoso del dolor, ya dijimos, así como aquellas que lo alejan, es decir, si aparece después de comer, cuando se acuesta, ¿no? La persona dice, sí, cuando juego al padre o juego no siento ninguna molestia, y siento cuando entonces ya hay que evaluar todas las características del dolor que nos hace pensar de que es un evento coronario, de que lo aleja de que sea un evento coronario. Bueno, es llamativa la escasa información acerca del valor predictivo real del síntoma como elemento aislado, es decir, el dolor solo como elemento aislado. Bueno, y hay que establecer, ¿no? una serie de conjunciones fisiológicas y en la historia para hacer una interpretación. Bueno, ¿cuáles son las cualidades del dolor anquinoso? Utilizadas en la localización retroesternal, ya dijimos todas las posibles irradiaciones, las características, es opresivo, engarra, y de acuerdo a quién lo refiere, es como, digamos, la experiencia individual de cada uno, es como decir, como que tengo una plancha, como que tengo la pata de un elefante, como que tengo un ladrillo, como que tengo una bolsa de cemento arriba, me oprime, esa es la característica y lo muestran así como engarra. La extensión en superficies generalmente no dicen es acá, o me duele, no, dicen es así. Y ya eso nos va dando, nos va orientando de que es probable que sea coronaria, ¿no? La duración, bueno, respecto a la duración, esto sí es clave en el ángulo crónico. ¿Está? ¿Por qué es clave en el ángulo crónico? Porque aparece con el esfuerzo y se ve con el reposo, ¿no? Entonces decimos, esto es un ángulo establecido, ¿verdad? Ahora, siempre al mismo nivel de esfuerzo, siempre dura el mismo tiempo y cede con las mismas maniobras. ¿Y qué pasa si en algún momento o aparece en reposo o dura más tiempo o aparece con menos esfuerzo? ¿Qué significa eso? Que se inestabilizó. Que está empeorando. Que está empeorando, que se inestabilizó, algo se inestabilizó, ¿no es cierto? Si simplemente aparece con menos esfuerzo, y puede ser que está empeorando la obstrucción coronaria, pero si apareció en el reposo, o es más prolongado, algo pasó con la placa ateromatosa que cambió la clase funcional del ángulo, que es muy parecido a la clase funcional de la disnea, y ahora vamos a ver después, ¿no? La duración. Factores que lo provocan, bueno, ya sabemos bien cuáles son los factores que lo provocan, el estrés físico o psíquico, y el estrés, bueno, el estrés psíquico o el estrés físico, el esfuerzo, ¿no? Que lo alivian nitritos o reposo.
Está ahí síntomas asociados. ¿Cuáles serían los síntomas asociados en el dolor? ¿Qué tiene que ver con el evento coronario? De vuelta, Farías está en el mismo lugar que hoy. Parece una La foto. disnea, profe. La disnea. La disnea puede ser uno. La disnea. Palpitaciones. ¿Eh? Fatiga. Palpitaciones. La sensación de muerte. Náusea. Las náuseas. La sudoración. La náusea. La disnea, la sensación de muerte. Porque el dolor epigástrico a veces aparece con manifestaciones neurovegetativas, a veces un síncope también puede ser. ¿Está? Entonces son síntomas. ¿Y el adormecimiento, profe? ¿Me escucho? ¿Que usted habló? ¿Me escucho? Lo de que se le adormece así, que siente como que se le adormece el brazo o algo. Eso puede ser un síntoma asociado o puede ser una manifestación primaria, cualquiera de las dos cosas. ¿Sí? Profe, ¿cómo se manifiesta en un diabético? Bueno, el diabético tiene bueno, ¿cómo se manifiesta el ángulo en un diabético? Lo que pasa es que si nosotros definimos al ángulo como el dolor, ¿sí? Y si el diabético no siente dolor porque tiene neuropatía sensitiva, entonces el paciente, ¿qué es lo que no va a tener? No va a tener ángulo. No va a tener ángulo. Si definimos el ángulo como el dolor, que tiene determinadas características. ¿Y cómo llegó a ese diagnóstico, profe? Mirá vos cómo se nos complica la vida. Bueno, ahora creo que en algún punto de la clase, ¿sí? Ahí están las manifestaciones clínicas de la cardiopatía isquémica. Acá en el slide le mandé unos archivos, ¿y vieron? Hablando de eso. Así que ahora voy a mandar más. Digamos, vamos a tratar de resumir. Si nosotros tenemos la enfermedad coronaria como la entidad principal de la enfermedad coronaria, ¿no? ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas o cómo se puede manifestar la enfermedad coronaria? Clínicamente. Angina crónica estable. Angina inestable. O vamos a poner angina crónica estable y los síndromes coronarios agudos. ¿Ah? Los síndromes coronarios agudos, yo por ahí después lo voy a tratar de explicar bien dónde le incluimos a los síndromes coronarios agudos. Entonces, angina crónica estable, síndromes coronarios agudos, ahí está. Dentro de los síndromes coronarios agudos, sin cambios en el electrocardiograma, sin supradesnivel del ST, está la angina inestable y el infarto no Q, y dentro de los síndromes coronarios agudos. Y los que tienen supradesnivel del ST, son también síndromes coronarios agudos, pero con supradesnivel del ST. Es decir, angina crónica estable, síndromes coronarios agudos, sin supra-ST y con supra-ST. Son manifestaciones clínicas de la enfermedad coronaria. ¿Qué otra manifestación más tiene la enfermedad coronaria? La muerte súbita y la insuficiencia cardíaca como manifestación. O sea, si vamos a lo que clásicamente nosotros decíamos, era muerte súbita, angina crónica estable, infarto, insuficiencia cardíaca. Era como todo un continuo. Lo que pasa es que ahora dividimos por ahí los síndromes isquémicos agudos en dos grandes grupos por la terapéutica que nosotros podemos utilizar. ¿Queda claro? Pero bien, ¿cómo puede aparecer, cómo puede manifestarse un paciente que tiene un evento coronario agudo, un paciente diabético que tenga un evento coronario agudo? Puede venir con disnea, puede venir con manifestaciones neurovegetativas, sudoración, palidez, ¿está? Puede venir con un edema agudo de pulmón directamente, con shock cardiogénico directamente, o puede venir para un control, porque cada 3 meses se hace un electrocardiograma, o cada 6 meses de pronto le hacemos un electro y vemos el electro anterior no tenía Q en la cara inferior, ahora tiene Q en la cara inferior. ¿Qué pasó? Hizo un infarto. Un infarto silente. Un infarto sin dolor.
¿Quedó claro? Es más, el 25% de los infartos en los diabéticos cursan sin dolor. ¿Queda claro? ¿Bien? Y a veces tenemos manifestaciones distintas que nos deben hacer pensar que se está tratando de un evento isquémico. Pero no podemos decir que tiene una angina sin dolor. ¿Por qué? Porque no existe la angina sin dolor. A lo sumo, lo que podríamos decir, tiene un equivalente anginoso. Ahí sí le acepto. ¿Queda claro? ¿Queda claro el concepto? Muy bien. Bueno, fíjense ustedes acá, hay algunas categorías que, si ustedes miran uno de los consensos que les voy a mandar ahora, que se llama manejo del dolor torácico, por ahí habla de angina definida, angina probable y dolor no isquémico. ¿Qué es la angina definida? La que tiene todas las características, es decir, comienza con el dolor opresivo, torácico, comienza con el esfuerzo, con el estrés psíquico o psíquico, y cede con el nitrito. Cumple las tres características de un ángulo definido. Y ese es el diagnóstico, ¿no? Prevalencia de enfermedad coronaria, fíjense ustedes, 86%. O sea que por eso el interrogatorio es clave. Angina probable es la que cumple con la mayoría de las características. Bueno, la prevalencia de la enfermedad coronaria es del 50%. Entonces, cuando una persona comienza con dolor opresivo retroesternal y es en reposo y es prolongado, nunca puede ser una angina definida. Puede ser un ángulo probable o un ángulo atípico en las otras características. Por eso así le denominamos. Y después tenemos el dolor no isquémico, que tiene dos características, dos subcategorías a su vez. El probablemente no anginoso tiene un patrón atípico, que no cumple la descripción de angina definida, y el dolor definitivamente no anginoso, que no cumple con ninguna. Por ejemplo, un dolor torácico que aumenta con la inspiración o con la tos, y le ocultamos un frote pericárdico o un frote pleural. Y lo más probable es que sea un dolor pleurítico, o tipo pleurítico, o serocítico, como quieran llamarle, porque si es del pericardio, porque me dice pleurítico, bueno. ¿No? ¿Queda claro? ¿Me están siguiendo hasta acá? Bien, entonces ángulo definido tiene todas las características, probable que no cumple con algunas, ¿no? Y por supuesto la definida tiene más probabilidad de tener una enfermedad coronaria, menos probabilidad tiene la angina probable, y después tenemos el no isquémico, que hay dos categorías, probablemente no anginoso y el definitivamente no anginoso. Este es el punto de vista semiológico, y estos son los criterios que hablan de angina típica. Desencadenado por el esfuerzo, dura de 2 a 15 minutos y menos de 20 minutos, alivio con reposo nitroglicerina, localización retroesternal, irradiado brazo izquierdo, mandíbula o cuello, ausencia de otras causas del dolor torácico. ¿Está? Y estas son, bueno, la descripción y dónde puede doler, digamos, dónde puede manifestarse, dónde pueden tener referencia a los pacientes que tienen dolor. Y cuáles serían los diagnósticos diferenciales que tenemos que hacer de acuerdo a la localización, digamos, ¿no? Esto seguramente ya saben bien ustedes por semiología, ¿no? Fíjense ustedes, el epigastrio, fíjense todas las causas de dolor, pero también puede ser enfermedad coronaria, ¿eh? Así que eso es lo que teníamos que ver. Lo mismo que el dolor en el hombro. ¿Está? Cuando alguien se presenta con dolor torácico puede ser una de estas, y tenemos que descartar, porque síndrome coronario agudo puede morirse por un infarto o ser una muerte súbita. Disección de aorta también, hay que hacer diagnóstico diferencial con el dolor aórtico. Una embolia de pulmón tiene determinadas características, neumotora de tensión también, y el único que por ahí nos da más tiempo sería la ruptura esofágica, pero también el síndrome de Weber-Haber tiene algunas características desde el punto de vista semiológico en la historia, y el dolor va a aparecer seguramente. Son personas que han consumido grandes cantidades de alcohol, posterior a eso comienzan con esfuerzo o con arcadas y vómitos con grandes esfuerzos, y eso puede producir un desgarro esofágico, bueno, o romper el esófago directamente, ¿no? Y ahí, esto sí nos daría un poquito más de tiempo, pero no mucho tampoco, porque eso produciría una mediastinitis, y la mediastinitis tiene una alta mortalidad. Entonces, siempre tenemos que hacer diagnóstico diferencial estos cinco elementos, ¿no? Bueno, fíjense ustedes que los síndromes isquémicos agudos no tienen tanta diferencia desde el punto de vista causal entre un tipo y otro de síndromes coronarios agudos. O sea, infarto con Q, sin Q o angina inestable. Son todos muy parecidos, es decir, todos tienen como sustrato fisiopatológico a la placa ateromatosa con accidentada, ¿no? Algo pasó en la placa.
¿no? Que cambió el grado de obstrucción y a su vez, en algunas circunstancias, no solo que cambió el grado de obstrucción de la placa, sino que también cuando hay lesión endotelial en la placa, siempre hay cierto grado de vasoconstricción y vasoespasmo, que eso es lo que suele ocurrir muchas veces en los síndromes coronarios agudos, sobre todo en la angina inestable. Por supuesto que además del fenómeno vasoactivo, está el fenómeno de agregación plaquetaria, es decir, de trombosis. Y muchas veces nos confundimos. Nos confundimos trombosis con coagulación, con todo. No sé por qué, ¿no? Es porque por ahí no lo pensamos bien. Cuando hablamos de trombo, tiene que ver, ¿qué tiene que ver cuando hablamos de trombo? Desprendimiento. Desprendimiento sería un émbolo. Daño endotelial. ¿Qué? Daño endotelial con producción del trombo. Trombo, daño endotelial. A ver un poquitito. Daño endotelial y trombo. O sea que si hay un daño endotelial, va a haber un trombo. ¿Qué hace falta para que con el daño aparezca el trombo? La malla de fibrina que se forma alrededor. La malla de fibrina. ¿La malla de fibrina qué es? ¿Coagulación, profesor? Coagulación. O sea que creemos que el trombo tiene que ver con la coagulación. Doctor, ¿puede ser por la agregación plaquetaria? Sí, señor. Entonces, vamos a recapitular. Siempre hay uno que piensa, eso es lo bueno cuando somos muchos y hay algunos que están alerta y conectados. Además de alerta y conectados, están concentrados. Bueno, yo rápidamente voy a intentar que ustedes tengan una idea clara, que seguramente ya vieron en fisiología, qué es lo que es la hemostasia. La hemostasia son todos los mecanismos que se ponen en juego cuando hay una lesión vascular. Fíjense, hablamos de placa, de trombo, de lesión endotelial, lesión vascular, para inhibir la pérdida de sangre. Y la hemostasia tiene 3 componentes o 4 componentes. Algunos dicen 5 componentes. Vamos a hablar de lo más fácil. ¿Cuáles son los componentes o las fases de la hemostasia? La fase vascular, que es la primera, cuando hay una lesión endotelial subendotelial y en la media. En cualquiera de ellas automáticamente hay una vasoconstricción, que sería la fase vascular. La vasoconstricción puede ser miogénica o neurogénica. La segunda fase es la adhesión, el trombo plaquetario, que forman parte, si se quiere, de la hemostasia primaria. Está la agregación y desagregación plaquetaria con la exposición del factor 3, adhesión, todo eso que ustedes conocen, ¿no? Y después de ahí se activa recién la coagulación. Por la vía extrínseca, ¿se acuerdan? La vía extrínseca, la tercera fase sería la coagulación. Y después, ¿qué viene? La fibrinolisis. La cuarta sería la fibrinolisis, que forma parte de este sistema. Fíjense ustedes, y este es el fundamento, digamos, fisiopatológico. O sea que cuando nosotros hablamos de trombo, hablamos de plaquetas. Cuando hablamos de coágulo, hablamos de sistema de coagulación hemostasia secundaria. ¿Estamos hasta acá? Porque no es lo mismo un antitrombótico que un anticoagulante. ¿Sorpresa? ¿Está? Si bien los dos pueden alterar la hemostasia, ¿está? No es lo mismo. ¿Queda claro? Bien. Muy bien. Así me gusta cuando hay algunos que están despiertos. Miércoles. Qué lástima que no hay nada hoy miércoles. Mañana tampoco. Ni el viernes tampoco. ¿Estudian ustedes o no? ¿Qué es lo que hacen ustedes ahí todo el día? ¿Estudian? Los trabajos prácticos, NORAD. Qué bueno, eso les hace pensar, ese viejo Eugenio. Pero bueno, está viejo. Bueno, entonces, vamos a seguir. Bueno, la oclusión coronaria, bueno, no es un hecho puntual y estable, fíjense ustedes. La oclusión coronaria no es un hecho puntual y estable, sino un discontinuo muchas veces.
con revascularización espontánea. De hecho, la fibrinolisis forma parte de la hemostasia primaria y a veces se activa el sistema fibrinolítico con tanta intensidad en la oclusión trombótica, ¿no? en la oclusión por un coágulo, directamente, ¿sí? el sistema fibrinolítico endógeno lisa el coágulo y reperfunde espontáneamente, con revascularización espontánea, muchas veces suele ocurrir. ¿Verdad? Es más, de hecho, hay un porcentaje de los síndromes coronarios agudos con supradesnivel del ST que hacen reperfusión y revascularización espontánea. ¿Ah? Bueno, mientras que el diagnóstico diferencial entre infarto agudo de miocardio, angina inestable, se basa en la evolución de los marcadores biológicos y por lo tanto es a posteriori. ¿Sí? Ahora después vamos a ver, es decir, el diagnóstico de infarto se hace después. ¿Después de qué? Después de que murió el músculo. ¿Me siguen hasta acá? Entonces, ¿yo voy a esperar a hacer diagnóstico de infarto para tratar el infarto? Bueno, resulta que nosotros podemos tratar antes de que se muera el músculo. Por eso es que en la actualidad le denominamos síndrome coronario agudo con supradesnivel del ST. Y ahora vamos a seguir. Entonces, la conducta terapéutica inmediata hay que basarla, sin embargo, en la presunción de oclusión coronaria completa, ¿no? Y esa solo nos da el electrocardiograma. ¿Qué es lo que pasa cuando hay una oclusión completa en una arteria coronaria? Se tapa la coronaria totalmente. ¿Por qué? Porque hay vasoespasmo, porque hay el trombo y el coágulo, todos juntos, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar ahí? Se tapa la coronaria, oclusión completa. Desde que se ocluye la arteria coronaria hasta que aparece el dolor torácico, hay un tiempo, y en ese tiempo, que pueden ser minutos, 5 minutos, poco más, poco menos, ¿no? En ese tiempo comienzan a haber una serie de cambios, ¿sí? De cambios celulares, primero en las bombas iónicas, después en la célula y después en la distribución de los iones dentro y fuera del miocito, ¿no? Pero ¿qué pasa en ese tiempo hasta que aparece el cambio en el electrocardiograma y después aparece el dolor torácico? Fíjense ustedes que hay una serie de cambios y el dolor es lo último que aparece. Antes aparece el cambio en el electrocardiograma, que cuando hay una oclusión completa es el supradesnivel del ST, ¿no? Entonces sabemos que hay dolor torácico con supradesnivel del ST, oclusión completa. ¿Qué es lo que tenemos que intentar hacer? Se llama síndrome coronario agudo con supradesnivel del ST. ¿Qué es lo que tenemos que intentar hacer? Reperfundir, es decir, destapar esa arteria. Y hay dos alternativas que eso van a ver después con el doctor Vera seguramente la semana que viene, porque mañana el doctor va a dar tromboembolismo de pulmón. ¿Me están siguiendo hasta acá? Entonces, y eso solo nos da el electrocardiograma. Seguimos entonces. Bueno, los personajes que juegan roles importantes acá tenemos el endotelio, el colesterol, las plaquetas, la trombina, el leucocito y el macrófago y el factor tisular. Todo esto forma parte de lo que tiene que ver, digamos, fíjense que el endotelio sano produce sustancia antiagregante plaquetaria y vasodilatadora axial, el estrés, produce el óxido nítrico es lo que nos permite la oclusión arterial. El colesterol, bueno, ya saben ustedes cómo circula, las plaquetas se adhieren al colágeno y esto puede llegar a producir, fíjense ustedes, cuando se agrega produce vasoconstricción, además induce la generación de trombina, aparece la segunda fase, digamos. ¿Bien? Bueno, la trombina hace que el fibrinógeno se convierta en fibrina y aparecen los PDF o los dímeros D, como usted quiera llamarle, ¿no? Y ahí aparece la red, digamos, y todo el coágulo. Y después, bueno, aparecen los leucocitos y los macrófagos, siempre que hay una lesión, acuden movido por los estímulos del sistema inmunitario y por un sitio, la inflamación. Y después tenemos el factor tisular. Fíjense, todo esto son los que entran en juego al momento de un accidente endotelial o un accidente de placa o una úlcera en la placa o el evento que ocurra. Siempre hay una lesión en el endotelio.
Entonces, desde el punto de vista de la clasificación, la enfermedad coronaria, que puede ser, acá está lo que te lo había dicho hoy más temprano. Tenemos los síndromes estables, la angina crónica estable, ¿no? Y los síndromes coronarios agudos, ¿no? Los síndromes coronarios agudos tenemos la angina inestable, el infarto del miocardio con y sin ST. Estas son las manifestaciones de la clasificación, perdón, de la enfermedad coronaria. Son las clasificaciones de la enfermedad coronaria. Fíjense ustedes, la diferencia esencial, angina estable, inestable, infarto sin elevación y con elevación, forman parte, ¿sí?, de los síndromes coronarios agudos. ¿No? Bueno. ¿Cuántos están hoy? Parece que hay poquitos, ¿no? No, los mismos, no se fue ninguno. Qué suerte que no se fue ninguno, pero me apagaron las cámaras. Sofía, a ver, Sofía está ahí, ¿o no? Sofía Fernanda. No está Sofía. Fengler tampoco está. Sí, doctor, estoy, sí. Ah, yo pensé que no estaba. Bueno, seguimos entonces. Fíjense ustedes que vamos a tratar de definir lo que es síndrome coronario, ¿no? Porque todavía, si bien es claro desde el punto de vista del manejo y de la interpretación, todavía el concepto claro por ahí no queda muy bien, digamos, ¿no? Entonces, el síndrome coronario es un término que se refiere a un grupo de síntomas y signos compatibles con isquemia miocárdica aguda. ¿Sí? Dolor de pecho, ¿no? Una serie de elementos clínicos con algunas características del dolor, algunos equivalentes inclusive en algunas circunstancias, por eso no hablamos de angina, ¿no? El síndrome coronario agudo entonces engloba el infarto agudo del miocardio con y sin supradesnivel del ST, ¿no? Con Q y sin Q, y a la angina inestable. A eso, todo esto engloban los síndromes coronarios. Es un término abarcativo, digamos, de síndromes coronarios agudos. ¿Está? El infarto, con elevación del segmento ST, ¿sí?, sería ST y infarto agudo de miocardio con elevación del segmento ST, es hoy día una entidad fisiopatológica clara, y esto es lo clave, ¿no? Fundamentalmente cuando hay dolor torácico en una persona que tiene factores de riesgo, dolor torácico que tiene determinadas características, y una persona que tiene factores de riesgo y tiene el electro supradesnivel del ST, estos, si nosotros le tomamos, ahora se tapa la arteria coronaria de alguno de ustedes, no mía, no, puede ser la mía. Si en este momento se tapa una arteria coronaria mía, por ejemplo, y ustedes estuvieran acá y me hacen un electro, lo más probable es que inmediatamente que se tape no aparece nada. Pero a los pocos minutos va a comenzar a aparecer la alteración del segmento ST. Primero un infradesnivel del ST rápido y después un supradesnivel del ST. Y después inmediatamente de eso aparece el dolor torácico. ¿Está? Y si ustedes ahí mismo me toman una muestra de sangre y miden, dosan CPK, LDH y troponina, CPK-MB, ¿cómo va a estar? ¿No se va a censar? Normal, va a estar con valores normales. ¿Por qué? Porque la CPK comienza a aparecer después de las 4 horas recién. ¿Y qué indica? ¿Qué indica el aumento de la CPK? Que unas células miocárdicas están muriendo. ¿Qué indica? O que se murieron, mejor dicho, que se murieron, por eso movieron la CPK. ¿Qué indica la troponina? Que hay muerte celular, es decir, y ya hay muerte, ya no podemos hacer más nada sobre esa célula que murió. ¿Sobre cuál podemos hacer algo? Sobre las que están muriéndose. ¿Y cuáles son las que están muriéndose? Las que tienen supradesnivel del ST todavía. ¿Queda claro? Por eso es que utilizamos este término, para hacer algo antes de que se infarte, para tratar el síndrome coronario agudo con supradesnivel del ST, porque sabemos que hay una obstrucción total de la arteria coronaria, ¿sí? Y que si hay supradesnivel del ST, hay miocardio que se puede salvar. ¿Estamos hasta acá? Por eso es.
Entonces, el infarto con elevación del segmento es hoy una identidad fisiopatológica clara y tiene estrategias terapéuticas consolidadas. Esto van a ver seguramente el martes con el doctor Vera, ¿no? Angina inestable, infarto agudo sin elevación del ST, infarto agudo con elevación del ST. Esto vamos a ver ahora nosotros. ¿Estamos hasta acá? Bien. El síndrome coronario agudo sin ST tiene 3 presentaciones principales. Sin elevación del ST, es decir, durante el evento agudo del dolor o durante el dolor no hay supradesnivel del ST. ¿Hay otros cambios? Pueden haber otros cambios, sí. Por ejemplo, infradesnivel, puede ser un electrocardiograma normal inclusive. ¿Está? Bueno, ¿cuáles son los síndromes coronarios sin ST? Bueno, la angina de reposo, la angina que comienza con el paciente en reposo. A esto, muchos dicen, está una angina inestable, sí, que aunque sea el primer episodio, si es en reposo, es inestable. ¿Queda claro? ¿Por qué? Porque tiene la suficiente severidad de oclusión, esa arteria coronaria, como para producir un desbalance en el aporte, aún sin que aumente la demanda. Porque esa es la particularidad de la angina crónica estable, que aparece cuando aumenta la demanda. Hay una obstrucción fija y aumenta la demanda y no puede mejorar el aporte de oxígeno, por eso aparece el ángulo. ¿Me están siguiendo hasta acá? ¿Sí? Bien. Entonces, la angina de reposo. La otra es ángulo grave reciente comienzo, bueno, menos de 2 meses. Angina increscendo, que es la que aumenta la intensidad en la frecuencia o duración, el ángulo increscendo. ¿Está? Y los criterios de gravedad basados en la duración, intensidad y la relación con el esfuerzo que propone la clasificación canadiense son los más aceptados. Es decir, la clase funcional sería del ángulo. Clase 1, 2, 3 y 4. Clase 1, ángulo, entonces uno dice, tiene una angina crónica estable, clase 1. Por ejemplo, cuando la actividad ordinaria no produce dolor. Clase 2, cuando hay leve limitación a la actividad ordinaria, es decir, aparecen algunas actividades no habituales. Clase 3, marcados límites, ¿no? O marcadas limitaciones a la actividad física ordinaria, es decir, el caminar, ir al baño ya le produce ángulo. Y clase 4, incapacidad de llevar a cabo ninguna actividad física sin síntomas, ¿no? Y aún tiene síntomas en reposo. Es muy parecido a la clasificación de la clase funcional de la disnea, ¿no? Entonces vamos a hablar de este síndrome, angina inestable, dolor más intenso, frecuente y duradero que la angina estable, más intenso, más frecuente o dura más, ¿sí? Que la angina estable. Con mayor frecuencia tiene alteración en el electrocardiograma. ¿Cuáles eran las alteraciones electrocardiográficas que podían aparecer en la cardiopatía isquémica crónica o en un paciente que tiene enfermedad coronaria crónica? ¿Se acuerdan? No se acuerdan. La T. Puede ser un electrocardiograma normal y puede tener lo que se llama rectificación del segmento ST. El segmento ST parece que está hecho con una regla. El segmento ST, ¿se acuerdan de que del punto J hasta que comienza la onda T es levemente ascendente y después comienza la onda T, ¿no? Y el segmento ST parece recto, es rectificación del segmento ST, ¿no? Pero entonces, el dolor más intenso, más frecuente y más duradero que la angina estable, con mayor frecuencia hay alteración en el electrocardiograma, y las alteraciones electrocardiográficas de la angina estable son infradesnivel del ST, cuando tiene cambios. A veces el electrocardiograma no tiene cambios de repolarización agudo, no hay elevación de biomarcadores, y la elevación de biomarcadores siempre tenemos que hacerlo. Es decir, el constatar los biomarcadores tenemos que hacerlo en dos etapas. Al ingreso y después de las 6 horas, entre las 8 o las 12 horas. ¿Por qué? Porque a veces el electrón normal, el dolor se dio con el tratamiento, le hicimos cuando ingresó, que hacía 3 horas que había comenzado el dolor, y es normal. Y le hacemos a las 8 o 10 horas y las troponinas aumentaron 5 veces. ¿Qué pasó ahí? Hubo daño miocárdico. Hubo daño miocárdico. ¿Y eso cómo se llama? Infarto. Infarto. Y como no tuvo cambio en el electro, no tuvo onda Q, ¿se llama infarto? ¿No Q?
Ya están sabiendo mucho, ¿vieron? Como esto hay que pensarlo y razonarlo, ¿no? ¿Queda claro? Por eso que el diagnóstico de infarto es retrospectivo. Ya pasó el infarto. ¿Me están siguiendo hasta acá? Entonces, por eso utilizamos el término de síndrome coronario. Seguimos entonces. No hay elevación de biomarcadores. Bueno, ¿cuáles pueden ser las causas de esto? Bueno, la fisiopatología del evento coronario agudo, fisura, ruptura, hemorragia y trombo. Fíjense ustedes, fisura, hemorragia y trombo. Bueno. Bueno, entonces, el síndrome coronario agudo es una consecuencia de la complicación trombótica de una placa ateroma, habitualmente una placa vulnerable. Eso es algunas características tenemos que seguramente ya habrán visto cuál es una placa vulnerable, la que tiene determinadas características dentro de la placa, ¿no? La placa esa que es la que tiene, la que se parece a... ¿Qué tipo de placa es la vulnerable? Una que tiene el núcleo, ¿qué es lo que tiene? Núcleo de colesterol, ¿no? La lesión aterosclerótica en su distinta fase de evolución, bueno, está originada por un proceso de lesión arterial, reparación, inflamación, cicatrización, interferido por la presencia de circunstancias derivadas de los factores de riesgo, la hipertensión fundamentalmente, la taquicardia, cualquier otra, el hábito de fumar, y la consecuencia extrema de la complicación trombótica de la placa es la obstrucción completa de la arteria con el consiguiente daño miocardial. Ese sería el infarto. Este es un resumen fisiopatológico de los eventos coronarios, ¿no? Y la oclusión coronaria determina el riesgo importante de morir. Esto es claro. La oclusión coronaria, cuando hay un evento coronario agudo, cualquiera sea el tipo, ¿sí? Hay un riesgo mucho más alto de morir en los días subsiguientes, sobre todo en los momentos inmediatos a la obstrucción. Por eso es que, fíjense ustedes, cuando ustedes ven la historia natural de la enfermedad, o de los infartos, vamos a hablar de los infartos, o si ustedes quieren, del síndrome coronario con supradesnivel del ST, ¿no? De los que tienen síndrome coronario con supradesnivel del ST, el 90-95% si le dejamos evolucionar, evolucionan hacia una onda Q, comienza a descender el ST y a invertirse la onda T. ¿Qué significa esto? Que comenzó a necrosarse, ¿no? Es decir, Q, el ST cae y la onda T se comienza a invertir, comienzan a evolucionar, comienza a necrosarse, y a partir de ahí, esto ocurre después de las 4 horas. ¿Y qué pasa también después de las 4 horas? Aparecen la troponina, la mioglobina, la CPK, ¿sí? Aumentan las enzimas de necrosis, ¿no? ¿Qué pasa en este momento? Dijimos que una vez que se obstruye, los síndromes con supra-ST, ¿sí? Pueden evolucionar una onda Q. Los síndromes sin ST pueden infartarse, infarto no Q, o pueden no elevar marcadores, angina inestable. Durante el evento coronario, el riesgo de una muerte es muy alto. De los que se mueren en el evento isquémico agudo, de los que se mueren, que la mortalidad en la actualidad anda alrededor del 10% aproximadamente, así juntando todo, tal vez el 12% juntando todo, hablan entre el 7.5 y el 11, 12%. De los que se mueren, la mitad se mueren dentro de las primeras 2 horas. O sea que casi no llegan a la asistencia médica. Estos son los que se llaman muerte súbita. ¿Está? La mayoría. Y si ustedes le hacen a estas personas que tienen muerte súbita, le hacen una anatomía patológica, le hacen una necro y una anatomía patológica del corazón, ven que el miocardio está sano, no tiene infarto, y sin embargo se murieron por el corazón. Tienen un corazón sano y se mueren. Por eso es que algunos dicen que hacen muerte súbita tienen corazones demasiado sanos para morir. Entonces, y la muerte por otra. Doctor, ¿y eso presentan solamente infra de nivel? ¿Dijo? No, el evento coronario agudo. Cuando digo evento coronario agudo, hablo de el con supra-ST y el sin supra-ST. El riesgo de muerte. ¿Sí? Bueno, entonces, por eso es que tenemos que tener bien presente, y después vamos a hacer hincapié en cómo manejamos a estos pacientes, ¿no? Determina un riesgo importante de morir en los días subsiguientes, sobre todo en los momentos inmediatos a la obstrucción, antes de llegar al hospital, en las primeras 2 horas, ¿está? Y
La mitad se muere antes de llegar al hospital, las primeras 2 horas. De la otra mitad, el 25 a 30% se muere dentro de las primeras 24 o 48 horas. Y nada más que un 20% se muere después del alta a los 30 días. Fíjense ustedes cómo es muy importante nuestra acción como médicos para diagnosticar y tratar adecuadamente a estos pacientes. Bueno, las consecuencias del daño miocárdico condicionan el desarrollo de las complicaciones como arritmia, es decir, la severidad del daño van a condicionar el desarrollo de arritmia, insuficiencia cardíaca, la mortalidad a mediano y a largo plazo, sobre todo en los pacientes en el que fracasa el tratamiento de reperfusión. Por eso es que, y si nosotros intentamos reperfundir, es que estamos denominando síndrome coronario agudo con supradesnivel del ST. Y bueno, las complicaciones de la consecuencia de la complicación de un trombótica de un ateroma, muerte súbita, angina, infarto. Fíjense ustedes. Así no vamos a dar muchas vueltas. La angina estable, la angina inestable, el IAM sin Q, el IAM, ¿no? Síndromes coronarios sin ST, síndromes coronarios con ST. Así como para que quede claro la ilustración, ¿no? Entonces, los síndromes coronarios agudos sin elevación del ST, angina inestable, IAM sin ST, y con ST, fíjense ustedes, con ST elevado. Y dentro de los síndromes coronarios agudos, sin supradesnivel del ST, hay un porcentaje que anda alrededor del 10%, según algunos 20%, según algunas series, hasta el 20%, es decir, tiene dolor torácico, tiene electrocardiograma con pocos cambios, no tiene el supradesnivel del ST, por eso le llamamos sin supra-ST, y las enzimas se movieron, se elevaron, la CPK y la troponina, y a las 24 horas aparece una onda Q. Hay un porcentaje bajo de los síndromes coronarios agudos sin supradesnivel del ST que evolucionan hacia una onda Q. ¿Está? Y hay un porcentaje de los síndromes coronarios con supradesnivel del ST que hace reperfusión espontánea y cae el ST. ¿Está? Bien. Bueno, la localización de dolor, ya vimos esto de la semiología. ¿Y qué es lo que nosotros hacemos al momento de hacer una evaluación diagnóstica y una toma de conducta con estos pacientes? La estratificación precoz, rápida, tiene que ser en la emergencia, en la unidad de dolor torácico también puede ser, y fundamentalmente, si nosotros interpretamos que el dolor torácico es isquémico, ¿no? Y estamos en el departamento de urgencia. Reposo inmediatamente, evaluación clínica inmediata, una historia clínica, interrogando las características del dolor, buscamos los factores de riesgo para enfermedad coronaria. Tiene una angina, tiene historia de Angor típico, ¿no? De angina crónica estable, y ahora comenzó con la misma característica, pero es más prolongado, tiene manifestaciones neurovegetativas, no se dio con el nitrito que él se ponía antes, entonces decimos, tiene un síndrome coronario, tiene una angina inestable por lo menos. ¿Hasta cuándo? Hasta que hagamos el electrocardiograma, ¿sí? Entonces, una historia clínica, reposo, historia clínica inmediata, el electrocardiograma en menos de 10 minutos, ¿está? Y ahí tenemos que hacer una interpretación correcta del electrocardiograma, ¿no? Acá, si tiene supradesnivel, es muy simple, y si no tiene cambios electrocardiográficos, el 40% de los síndromes coronarios agudos no tiene cambios electrocardiográficos, tiene un electrocardiograma muchas veces normal. Entonces, un electrocardiograma normal en el contexto clínico de un dolor torácico de alta probabilidad no me invalida el diagnóstico de angina inestable. ¿Quedó claro? Es decir, tenemos que decir no hay cambio en el electro, simplemente. ¿Ah? Y a partir de ahí tomar decisiones. Las decisiones se toman de esta manera, de acuerdo a cómo está el electrocardiograma, ¿no? Si hay elevación persistente del segmento ST, es una estrategia simple, van a hablar después. Y después, si tiene descenso del segmento ST u otros cambios inequívocos, bueno, tratamiento antitrombótico óptimo, tratamiento antiisquémico, ingreso según estratificación. Según estratificación. Y ahora vamos a ver cómo estratificamos a estos que no tienen, digamos, sin dolor torácico, electrocardiograma con supradesnivel del ST, una estrategia terapéutica. Reperfusión. ¿Sí? Van a ver el martes que viene.
Y nosotros nos vamos a detener en estos otros dos, ¿no? Descenso puede que no tenga cambio en el segmento, no tiene alteración en el electrocardiograma, o tiene alteraciones no específicas a la unidad de dolor torácico para estratificar, de nuevo tenemos que estratificar y decisión terapéutica, ¿no? Entonces, desde el punto de vista de la fisiopatología, lesión coronaria, que produce una alteración en la oferta, o sea, en el aporte de oxígeno, que puede ser debido a alteración en la placa, trombo o a vasoconstricción. Esto siempre está presente en los síndromes coronarios agudos, sobre todo sin supradental sistema de angina inestable. ¿Cómo estratificamos el riesgo? ¿Y el riesgo de qué? ¿Riesgo de qué estratificamos? Riesgo de muerte, que ocluya totalmente o infarto, o que riesgo de muerte, infarto, o que haga una insuficiencia cardíaca, ya hay algunas complicaciones. Pero fundamentalmente el riesgo de muerte, ¿no? El síndrome coronario agudo, diagnóstico de estratificación de historia clínica, ya vimos las características del dolor, los signos vitales. ¿Qué nos puede decir que estamos enfrente de un evento coronario? Y bueno, de pronto, con el dolor aparece un soplo de insuficiencia mitral, o un edema agudo de pulmón, o hipotensión arterial, o, bueno, y acá viene algo claro, siempre el rédito diagnóstico del electrocardiograma es mayor cuando le hacemos durante el dolor. ¿Está? Es preferible hacerle, y si ya llegó y tuvo el dolor hace 2 horas, perfecto, vamos a hacer el electro. Introducimos el arsenal terapéutico y a los 15 minutos, a la media hora o a la hora le hacemos de nuevo. Y si le hicimos 1 hora y no tenía dolor y tenía un trazado electrocardiográfico. A los 10 minutos comienza con dolor, el doctor, apareció el dolor, ahí tenemos que decir a una enfermera, o vamos nosotros, vamos a hacer un electrocardiograma. Y la enfermera le dice, hace 5 minutos, le dice, no, ahora tenés que hacerlo. Ahora, no, el de 5 minutos atrás ya no me sirve, mami. Tengo que hacerlo. Y si vino con dolor y tenía un trazado electrocardiográfico, cuando pasa el dolor tenemos que de vuelta hacerle otro, no importa si le hicimos hace 5 minutos o 10 minutos. Es decir, siempre que exista un cambio clínico, tenemos que repetirle el electrocardiograma porque nos vamos a sorprender los hallazgos que pueden aparecer. Y con esos cambios, sí, durante el dolor tenía un electro que parecía normal. Le pusimos nitrito, todo, le hicimos el electro y pasó el dolor. Le hicimos el electro, cambió la onda, ya está. Cambio electrocardiográfico evolutivo durante el dolor. Eso me dice que el dolor era isquémico, sin duda. ¿Están siguiendo hasta acá? O sea que si hay que hacerle 4 o 5 en 1 hora, se le hace 4 o 5 electros en 1 hora. Bueno, el examen físico, ya dijimos la presencia de tercer ruido, ¿no? La presencia de tercer ruido, cuarto. Siempre monitoreo electrocardiográfico, electrocardiografía, oximetría de pulso, un acceso venoso, muestra para laboratorio, bueno, ¿no? Y radiografía de tórax. Y buscamos las variables clínicas, las características del dolor, la edad, factores de riesgo, antecedentes, sí, a veces tiene antecedentes de angina inestable, o tiene una coronariografía que se hizo hace 3 meses, o una ergometría hace 2 años o 3. Bueno, signo de insuficiencia cardíaca, marcadores biológicos de necrosis, marcadores biológicos de necrosis fundamentalmente. Estos son todos los elementos que nosotros usamos. Y la estratificación, para hacer la estratificación lo hacemos en 3 momentos fundamentalmente. Hay uno que es el más importante de todo, de acuerdo al momento que estamos. Es decir, si ahora viene, después del guardia ahora viene una persona con dolor torácico y tiene determinadas características, tiene factores de riesgo y cambio en el electrocardiograma, tengo que hacerle estratificación del ingreso, ¿no? Del ingreso. Después, intrahospitalaria evolutiva, cuando ya le ingreso, cuando ya veo la respuesta al tratamiento, y prealta también, sobre todo en los pacientes que completaron el infarto. Bueno, la estratificación de riesgo isquémico podría dividirse en 3 etapas sucesivas en tiempo. Al ingreso se batan los datos clínicos, en antecedentes, en la exploración física, en los hallazgos electrocardiográficos y los marcadores de necrosis, ¿no? Y ya vamos a ver cómo hacemos cada uno de estos. La intrahospitalaria evolutiva consiste en la evaluación de la respuesta al tratamiento médico. Si respondió rápidamente, seguramente va a andar bien. Y fundamentalmente nos va a hablar de recurrencia isquémica. Y al prealta,
Antes del alto, su objetivo es identificar entre los pacientes en los que se ha decidido la estrategia conservadora. Lo que tenemos que hacer fundamentalmente es una prueba que evoque a aquellos pacientes que tienen enfermedad coronaria severa y alto riesgo de desarrollar otros eventos luego del alta, ¿no? Y vamos a ver después cómo se hace. Este score, el score de TIMI, nosotros hacemos al ingreso del paciente. Cuando está con dolor, este es un síndrome coronario agudo, sin supradesnivel del ST, y usamos estos elementos, son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 elementos clínicos. Son, fíjense ustedes, casi todos clínicos, ¿sí? Por ahí hay algunos que tienen que ver con los marcadores biológicos. ¿Sí? Edad mayor a 65 años, un punto, cada uno le asignamos un punto, ¿no? Tiene 3 factores de riesgo para enfermedad coronaria, tiene más de 2 factores de riesgo para enfermedad coronaria. Tiene una arteriografía en los últimos 6 meses que tenga obstrucción coronaria del 50% aproximadamente, ¿no? Si ya lo tiene, a lo mejor no lo tiene, no importa. Cambio en el ST, eso sería infradesnivel del ST, más de 0,5 milivoltios, o sea, 5 milímetros, ¿no? Y esto es importante. 2 episodios de Angor en las últimas 24 horas antes de la presentación, si tuvo 2 veces dolor, ese es otro punto. Si hay cambios en los marcadores biológicos, más puntaje, otro punto. Y consumo de aspirina en los últimos 7 días antes de la presentación, antes del ingreso. Si venía consumiendo aspirina. La edad, los factores de riesgo, la estenosis coronaria, el ST, los episodios de Angor en las últimas 24 horas, el aumento de marcadores biológicos y el consumo de aspirina. Fundamentalmente usamos esos elementos y ahora vamos a ver cómo. ¿Qué hacemos con estos pacientes? Fundamentalmente es un paciente de alto riesgo de muerte, ya dijimos. Valoración clínica, el electrocardiograma de observación y monitoreo electrocardiográfico. Esto es lo primero que hay que poner, una vía venosa y el desfibrilador siempre presente. Fíjense que yo les había dicho hoy que los que se morían porque tenían un problema en el corazón, pero el corazón estaba sano, ¿no? Hacían muerte súbita. Y la causa de muerte es la arritmia. Y el sustrato de esa arritmia es la isquemia miocárdica, ¿no? Entonces hace el evento isquémico, hace la zona de mayor o la zona isquémica, o hace un circuito de reentrada, o genera una zona de extraestímulo, ¿verdad? Cualquiera de las dos cosas puede ocurrir. Y a partir de ahí... ¿Esa puede ser la famosa angina de Prinzmetal? No, la angina de Prinzmetal es otro elemento, es otra cosa, digamos. Es una angina que aparece durante la noche fundamentalmente y tiene supradesnivel del ST. Esa, si nosotros, y eso se puede evaluar, se puede valorar y evaluar con el Holter de ritmo. Y ahí se ve el paciente, a veces inclusive hasta ni se da cuenta que tiene eventos coronarios, a veces sí, otras veces dormido, nosotros vemos el ritmo y durante la noche supradesnivel del ST. Y en líneas generales esos tienen mayor mortalidad que los que no lo tienen, obviamente, ¿no? Bueno, desfibrilador siempre presente porque la causa de la muerte es una taquicardia ventricular y fibrilación ventricular. Por eso hay que hacerle monitoreo. Bueno, el score de TIMI, cada uno le damos un valor de 1 punto y fíjense ustedes, de 0 a 2 puntos decimos que tiene un síndrome coronario agudo sin supradesnivel del ST, una angina inestable de bajo riesgo. Si tiene 3 a 4 puntos, riesgo intermedio, y si tiene de 5 a 7 puntos, alto riesgo. ¿Alto riesgo de qué? De que tenga un infarto o muerte, ¿no? Entonces, ¿a quiénes nosotros le internamos y le tratamos desde el punto de vista médico? Bueno, a todos, pero a estos 2 primeros, sin duda, decidimos una estrategia no invasiva. A este de alto riesgo, de entrada tenemos que pensar en reperfusión, o PTCA, o por lo menos coronariografía, para ver cuál sería el mejor método de revascularización. Estos no llevan fibrinolisis. Wagner, ¿te estás durmiendo? Bueno, seguimos entonces. Entonces ya saben, de 0 a 2 puntos, bajo riesgo, de 3 a 4 puntos, riesgo intermedio, y de 5 a 7 puntos, alto riesgo de muerte.
¿Sí? Fíjense ustedes, y estos elementos, edad más de 65 años, tenemos más más de dos factores de riesgo factores de riesgo para enfermedad coronaria. Y acá algunos le ponen diabetes como un factor de riesgo agregado. Si es solo diabético no insulino dependiente, le cuentan estenosis coronaria, cambio en el segmento ST, 2 más episodios en las últimas 24 horas. Edad mayor a 65 años y consumidor de aspirina tiene 2. Si a esto le agregamos de que tiene una diabetes no insulino dependiente, tiene 3 factores. Ya es un síndrome coronario agudo de riesgo intermedio. Si eso le agregamos que tiene cambios hemodinámicos o cambios en el segmento ST, ya tenemos un paciente con una angina estable de alto riesgo. Entonces, dolor torácico, ya hicimos la composición diagnóstica de que es un Angor atípico, ¿no? Entonces, tiene 3 o 4 factores de riesgo, tiene algunos cambios hemodinámicos durante el dolor. Entonces, nosotros decimos que tiene un síndrome coronario agudo. Le hacemos el electrocardiograma, no tiene supradesnivel del ST, síndrome coronario agudo sin supradesnivel del ST. Si tiene supradesnivel del ST mayor a 1 milímetro en 2 derivaciones contiguas o 2 derivaciones que miran a la misma cara, ese es el concepto. ¿Sí? O puede tener infradesnivel del ST o T negativo, ¿no? Fíjense ustedes, el 50% de los pacientes con síndromes coronarios agudos, el electrocardiograma era normal o no diagnóstico. ¿Está? Es decir, solo por el electro no se hacía el diagnóstico. Tenemos que buscar los elementos clínicos. 13% de los pacientes con síntomas de isquemia. Bueno, y bloqueo completo de rama izquierda, este es un equivalente a supradesnivel del ST, por eso infarto. La angina estable con infra-ST tiene un 12%, fíjense, de riesgo de infarto y muerte en los próximos 20 días. O sea que si tiene cambio electrocardiográfico en la angina, el riesgo de muerte o de infarto es más alto. ¿Sí? Bueno, lo que tiene el supradesnivel del ST es otra historia. La angina estable con T negativa de 1 milímetro en las derivaciones con R predominante tienen un 6.8% de riesgo de infarto o muerte en los próximos 20 días. O sea que en los síndromes coronarios sin supradesnivel del ST que tienen inversión de la onda T o infradesnivel del ST, entre el 12 y el 7% más de probabilidad de tener un infarto o una muerte súbita en los próximos 20 días. ¿Qué vemos en este electrocardiograma? Mirando rápidamente 1, 2, 3, RLF, B1, B2, B3, B4, B5, B6. Este electrocardiograma es normal, normal, sí señor, un electrocardiograma normal. O sea, puede ser en un contexto de dolor torácico, un electrocardiograma normal. No invalida el diagnóstico de evento isquémico agudo. ¿Queda claro? Eso no podemos negar, porque la mitad es normal. Bueno, esto sí puede ser un cambio, supradesnivel del ST, supradesnivel del ST, supradesnivel del ST, así es como se ve. ¿Está? Cambio en la repolarización, alteraciones en la repolarización. ¿Está? También podemos tener esto, que es infradesnivel del ST, 1, 2, 3, RLF, B1, B2, B3, B4, B5, B6. Fíjense ustedes, podemos tener infradesnivel del ST. Y también podemos tener esto, que es onda T negativa en las derivaciones que tienen R predominante. También esto, síndrome coronario agudo sin supradesnivel del ST, tiene inversión de la onda T, y estos pacientes tienen más riesgo de muerte, dijimos 6.8%, y estos tienen hasta un 12% de más de probabilidad de muerte o de infarto en los próximos 20 días. O sea que estos que tienen cambio durante el dolor tienen más riesgo. ¿Está? Bueno, ¿cuáles son las manifestaciones entonces? La angina estable, manifestaciones clínicas, el Angor progresivo, ¿no? Que aumenta la frecuencia y la frecuencia del dolor y disminuye la clase funcional, angina de reciente comienzo, en reposo, ¿no? O clase funcional 3, y angina posinfarto. Estos son las manifestaciones clínicas de la angina inestable, síndrome coronario agudo sin supradesnivel del ST.
¿no? Angor inestable de bajo riesgo. ¿A qué le llamamos angor inestable de bajo riesgo? Esto tiene que grabarse porque esto es lo que le va a hacer las cosas bien mañana cuando hagan guardia en los hospitales. Angor de reciente comienzo o progresivo clase 3 o 4 en las 2 últimas semanas previas sin dolor prolongado, o sea, no tiene más de 20 minutos, con moderada o alta probabilidad de enfermedad coronaria. El electrocardiograma es normal o sin cambios agudos, tampoco cambios evolutivos, y la troponina es normal. Y por supuesto que esto tiene menos de hasta 2 factores de riesgo de TIMI. ¿Sí? En la estratificación según TIMI, 2 factores. ¿Está? No habla de edad, no habla de nada. Si tiene más de 65 años, tiene diabetes o tiene más de 3 factores de riesgo, consumió aspirina en los últimos 7 días, tuvo más de 2 episodios de dolor, ya está. Este mismo se transforma en otro paciente, con otro riesgo de tener, con otro riesgo de morirse en los próximos 20 días. De riesgo intermedio, los que tienen infarto previo o enfermedad cerebrovascular o una enfermedad vascular periférica, cualquier paciente, fíjense ustedes, acá hay algo que también tiene que tener presente, y esto la doctora Sosa le pregunta mucho en los exámenes, y más tiene que saber también, no importa que ella pregunte, porque los pacientes que tienen síndrome metabólico, al momento de hacer, la mayoría suelen terminar diabéticos, ¿no? O los que tienen diabetes tipo 2, mejor dicho, vamos a ver, diabetes no insulino dependiente, la diabetes del adulto. Al momento de hacerle el diagnóstico a los pacientes diabéticos tipo 2, el 25% ya tiene enfermedad arterial oclusiva severa. Enfermedad arterial oclusiva severa. Ahora usted va a preguntar, ¿todo miocárdico? No, una enfermedad coronaria, otra enfermedad vascular periférica, pero tiene otra enfermedad carotídea, pero tiene enfermedad. Y si tiene enfermedad, que es una oclusión en la safena, del lado izquierdo, de los pacientes que tienen enfermedad vascular periférica, arterial periférica oclusiva, ¿sí? El 50% tiene también, o más del 50% enfermedad coronaria. Así que a los pacientes con diabetes no insulino dependiente o diabetes del adulto, se le considera un paciente con enfermedad vascular. ¿Queda claro? Y dentro de las enfermedades vasculares, esta es la que estamos tratando nosotros ahora. ¿Está? Bueno, y si tuvo cirugía de revascularización miocárdica previa o uso previo de aspirina, bueno, ya es por el antecedente ya de riesgo intermedio. Pero si además tiene dolor prolongado de reposo más de 20 minutos que se dio con la administración de nitroglicerina o espontáneamente al momento de la internación, ¿ya? Se dio con nitroglicerina un dolor opresivo, prolongado. O sea que esto me acerca más a la característica del rango artístico, edad mayor a 70 años, y de vuelta caemos con los cambios electrocardiográficos. Está invertida, mayor a 0,2 milivoltios, onda Q patológica, si ya tiene antecedente de infarto, y las troponinas no alcanzan a más del 50% del valor basal. Porque siempre hay que hacerle un dosaje al ingreso, y a las 4 o 6 horas repetir de nuevo porque tiene que haber una curva enzimática, porque las troponinas, aunque parezca mentira, lo mismo que la CPK, pueden estar crónicamente elevadas. ¿Sí? Bueno, entonces, y hay aumentos de troponina que no son debido a isquemia miocárdica. ¿Sí? O sea que también puede ser un confundidor. ¿Está? Entonces, las troponinas levemente elevadas, TNT mayor 0.01, pero menos de 0.1 nanogramos mililitros. Y de alto riesgo, este sí, angina inestable de alto riesgo, tiene más de 4 puntos en el score de TIMI, ¿sí? Sin duda, angor progresivo acelerado en las últimas 48 horas, dolor prolongado más de 20 minutos en reposo, insuficiencia cardíaca, es decir, tiene signo de falla de bomba, ¿no? Tercer ruido, rales nuevos o agravamiento del soplo de insuficiencia mitral, puede tener hipotensión, bradicardia o taquicardia, mayor de 75 años, cambio en el segmento ST, siempre cualquier cambio, pero no supra ST, taquicardia ventricular sostenida, sin duda que esto le va a llevar a la muerte, y el TNT o la troponina por arriba de 0,1 nanogramos mililitros. Esto, angina inestable de alto riesgo. Fíjense ustedes la mortalidad según el punto de TIMI. Fíjense ustedes, tiene 4 puntos, ya la mortalidad es mucho más alta, ¿no? Fíjense ustedes, tiene 5.26%, ¿no? De probabilidad de muerte
o infarto en los próximos 14 días. Es mucho, fíjense ustedes que, y dijimos, son 7 elementitos que tenemos que tener presentes, y estratificamos rápidamente el riesgo en ese contexto, ¿no? Y de acuerdo al nivel de troponina, también fíjense ustedes, cuanto más alta la troponina, la mortalidad aumenta, ¿no? También, troponina más alta, más masa miocárdica, se murió, ¿no es cierto? Así nomás. No vamos a darle mucha vuelta. Ahora vamos a hablar del tratamiento de estos pacientes. Estamos llegando al final, por suerte. Por fin vamos a terminar una clase, esta no es muy larga. ¿Me están siguiendo hasta acá? ¿Sí? Sí, profe. Sí. ¿Está quedando claro los conceptos, digamos? ¿Sí? ¿Están quedando? Sí, doctor. Bien, sí me gusta. Entonces vamos a seguir conversando. Tratamiento de la angina estable y del infarto de miocardio sin elevación del ST. Esto es síndrome coronario agudo sin supradesnivel del ST. ¿No? Tratamiento antiisquémico, tratamiento antitrombótico y tratamiento no invasivo, tratamiento invasivo. Antiisquémico, ¿no? Oxígeno, siempre que la saturación esté por debajo del 90%, nitroglicerina. ¿Qué hace la nitroglicerina? Dijimos que era un venodilatador y un vasodilatador, dilata el lecho de capacitancia y dilata el lecho de resistencia, o sea, disminuye la precarga y disminuye la poscarga. Y mejora, y es un vasodilatador coronario, o sea que mejora el aporte miocárdico de oxígeno, mejora el flujo sanguíneo en el miocardio, o sea que por lo tanto disminuye la isquemia, ¿no? Antiisquémico. Beta bloqueante, ¿cuál es el efecto del beta bloqueante? Disminuye la de PDT, o sea, disminuye la fuerza y la velocidad de la contracción y disminuye la frecuencia cardíaca. O sea que si disminuye la fuerza y velocidad y la frecuencia cardíaca, va a producir disminución del consumo de oxígeno, ¿no? Tratamiento antiisquémico. Los IECA también, por ser vasodilatadores de resistencia, y las estatinas, este es un efecto de clase, y que esto, si a algunos les interesa, después podemos charlar acerca de la estatina como tratamiento antiisquémico también. La estatina, algunos lo ponen como que tiene cierto efecto antitrombótico también, ¿no? El tratamiento antiisquémico, o sea, oxígeno, nitroglicerina, beta bloqueante y IECA, ¿no? El tratamiento antitrombótico, antiagregantes plaquetarios, acá la aspirina es el clásico, después hablamos de los otros, los hidropidílicos, los clopidogrel, ¿no? O plasugrel. Las heparinas serían los anticoagulantes, ¿no? Y el tratamiento invasivo, cateterismo y angioplastía, cateterismo cardíaco, y definir qué tipo de revascularización es la más conveniente. Puede ser angioplastía o puede ser cirugía de revascularización, ¿no? A cielo abierto. Entonces, todo lo que nosotros hacemos, paciente se debe internar, se debe internar en la unidad de cuidados intensivos coronarios o en la unidad polivalente, reposo en cama y monitoreo electrocardiográfico continuo. No tienen que olvidarse en los síndromes coronarios el monitoreo electrocardiográfico porque forma parte de la conducta, porque los pacientes si no le monitorean se van a morir enfrente de ustedes y no se van a dar cuenta. Después, ¡ay! Se murió. Y estaba hablando conmigo y se murió. Sí, estaba hablando conmigo y se murió. Hizo, se murió. Bueno, entonces, si le ponemos el monitor, ya vamos a ver que tiene algunas arritmias que me avisan a mí que va a ser una arritmia más grave. Una taquicardia sinusal o extrasistole ventricular, el fenómeno de resorteo, taquicardia ventricular no sostenida, o duplas, o una arritmia polifocal, cualquier tipo de arritmia que puede, en este contexto de la isquemia miocárdica, y puede desencadenar una taquicardia ventricular y una fibrilación ventricular, y por lo tanto morirse. Entonces, por lo tanto, la internación, el monitoreo electrocardiográfico, reposo en cama, nitroglicerina, sin duda, oxígeno si la saturación es por debajo del 90%, morfina si continúa con dolor, beta bloqueante, y IECA si persiste la hipertensión. ¿De qué me olvidé yo acá? De la aspirina. O sea que siempre tengo que darle una aspirina. Siempre tengo que darle una aspirina, ¿no? Es raro, ¿no? Bueno, que eso ya se lo da en la casa habitualmente, ¿no? Las indicaciones de cateterismo cardíaco, ¿cuáles son? Angina de alto riesgo clínico, ya dijimos que tiene más de 5 criterios de TIMI, ¿no? Alto riesgo isquémico por los test no invasivos, es decir, si le hacemos, por ejemplo, un IAM-NO-Q con cambio electrocardiográfico, este tiene que ir
a cateterismo cardíaco para ver otra estrategia. Angina refractaria o recurrente. Angina refractaria es aquella que tiene el tratamiento antiisquémico óptimo con una frecuencia cardíaca óptima, así que también está bloqueado con la tensión arterial, una TAM que no supere los 90 milímetros de mercurio. ¿Está? Tiene que estar anticoagulado, antiagregado, ¿sí? Y con la dosis óptima de nitroglicerina. Persiste con dolor, decimos que angina refractaria o recurrente. La isquemia, bueno, fíjense ustedes, la isquemia que tiene el electrocardiograma de ingreso o recurrente, esta angina recurrente o cambio electrocardiográfico le convierte al paciente en alto riesgo. Ya dijimos, el infra del nivel del ST, la onda T, que aumenta la mortalidad. Y si tienen estabilidad hemodinámica, hipotensión arterial, shock o signo de insuficiencia cardíaca, es decir, Rale o disnea o intolerancia al decúbito, estos pacientes que hacen cambio hemodinámico durante el dolor, acuérdense ustedes que el evento isquémico podía descompensar una insuficiencia cardíaca o podía desencadenar una insuficiencia cardíaca en los pacientes que tienen una miocardiopatía hipertrófica, por ejemplo. Bueno, lo que tienen insuficiencia cardíaca o fracción de eyección disminuida, en el evento coronario, sin duda esto deben indicarse cateterismo cardíaco, lo que elevan CPK, que es lo que tiene infarto no, una mortalidad más alta. Los que hacen taquicardia o fibrilación ventricular, o sea que es de más riesgo el evento isquémico, los que tienen angioplastía previa en los últimos 6 meses, ¿sí? Angina posinfarto, y cirugía de revascularización previa. Todos estos pacientes que vengan con dolor torácico y tengan una historia o tengan alguna de estas características, angina inestable de alto riesgo y tiene indicación de cateterismo cardíaco para revascularización miocárdica. Es decir, fíjense ustedes, bajo riesgo, TIMI menor o igual a 2, troponina negativa, tratamiento médico y antes del alta, test de estrés. ¿Qué test de estrés? Y una prueba ergométrica. Sin duda que este paciente evolucionó bien, no movió la troponina en ningún momento, por eso es negativa, ni la CPK, ¿no? Evolucionó bien, no repitió el dolor, no hizo cambios hemodinámicos, no cambió en la onda T, y le hacemos una prueba ergométrica. La prueba ergométrica para saber qué clase funcional tiene y para tener una idea de la severidad de la enfermedad coronaria. Porque nosotros lo único que hicimos es estabilizar la placa. No sabemos cómo está. La prueba ergométrica me va a decir si tiene alto o bajo riesgo ergométrico, alto o bajo riesgo isquémico ergométrico. Si tiene una prueba ergométrica a baja carga, menos de 7 MET, hace inversión de la onda T, o aparece dolor, o aparece Rales, o aparece Angor, ¿sí? O se hipotensa, entonces decimos que tiene una prueba ergométrica de alto riesgo, menos de 7 MET. Cuando es así, tenemos que mandarle a hacer una coronariografía, porque tiene una enfermedad moderada severa. Si la prueba ergométrica me dice que tiene 8, 9 o 10 MET con pocos cambios o sin cambios en el electro, sin comportamiento paradójico, sin dolor, sin cambio electrocardiográfico, sin cambios hemodinámicos, una prueba ergométrica de bajo riesgo, eso gana tratamiento médico. Beta bloqueante, aspirina, lo que ustedes conocen, beta bloqueante, aspirina, nitroglicerina, bloqueantes cálcicos, IECA, enalapril, y el resto de los factores de riesgo, tratar bien el control de la hipertensión arterial, la dislipemia, el hábito de fumar, índice de masa corporal adecuada, lo que conocemos que son los factores de riesgo para que no progrese la placa. ¿Qué hacemos con los que tienen alto riesgo? Según TIMI, bueno, mayor a 3, ya riesgo intermedio o alto, ¿no? Que evolucionan o hacen marcadores de necrosis o tienen cambios electrocardiográficos, o que tengan estabilidad hemodinámica, habíamos dicho que todos eran de alto riesgo, ¿no? Tratamiento, a esto se le sugiere tratamiento invasivo de entrada, bueno, angiografía, y ahí se decide qué es lo que se va a hacer. ¿Está? Un resumen del manejo de los síndromes coronarios agudos sin supradesnivel del ST. Bueno, el tratamiento, rápidamente terminamos con esto, tratamiento antianginoso y antitrombótico. Bueno, los nitritos, ¿no? Acción vasodilatadora, ya dijimos, reduce importante la demanda de oxígeno miocardio, disminuye la precarga, disminuye la tensión telediastólica y disminuye la demanda de oxígeno en un corazón que tiene una oferta mala. Y mejora la oferta de oxígeno por vasodilatación coronaria. Bueno, otro efecto, redistribución de flujo, algunas colaterales. Algunos hablan de que tiene un cierto efecto antiagregante plaquetario, clínicamente no es importante, ¿no?
Bueno, vamos a pasar rápido, esto ya habíamos visto hoy cuando hablamos de insuficiencia cardíaca. Bueno, los efectos adversos. Hay que tener precaución, bueno, de la sobredosis, dependencia, puede hacer un efecto rebote cuando suspendemos. Ojo con los que reciben nitrato con el sildenafil. Bueno, ¿cuándo utilizamos y por qué? Pueden utilizarse para alivio directo del dolor, control de la presión arterial, disminuir los síntomas en presencia de insuficiencia cardíaca, que habíamos visto, son las indicaciones de los nitritos, digamos. Se recomienda utilizar nitroglicerina intravenosa a dosis creciente, iniciando con 10 gamma, ¿no? Aumentándola cada 3 a 5 minutos, hasta lograr el alivio del síntoma o la disminución del 10% de la presión arterial, o hasta normalizarla en el caso de hipertensión. No deben emplearse en pacientes con presión arterial sistólica menor a 90, hay que tener mucho cuidado, frecuencia cardíaca menor a 50, por la bradicardia o el efecto vagal que puede producir después, ¿no? O en ausencia de insuficiencia cardíaca. Si hay sospecha de compromiso isquémico del ventrículo derecho, hay que tener cuidado, o el uso de inhibidor de la fosfodiesterasa, es decir, en lo que tienen infarto del ventrículo derecho o los que consumieron sildenafil, hay que tener cuidado. ¿Está? Los beta bloqueantes disminuyen la demanda, disminuyen la contractilidad de la frecuencia cardíaca, aumentan la oferta, porque aumentan la diástole. Al aumentar el tiempo diastólico, aumenta el flujo coronario. Acuérdense ustedes que el flujo coronario se hace fundamentalmente durante la diástole. Entonces, aumenta la oferta miocárdica de oxígeno, reduce la mortalidad también, ¿no? Los efectos adversos, vamos a pasar rápido. Los usos de los beta bloqueantes, acá están, yo les voy a pasar este power ahora, ¿no? Los antagonistas cálcicos se pueden utilizar en este contexto algunos. Resumen de efectos: disminuye la demanda, disminuye la contractilidad de la poscardia y la frecuencia cardíaca. Sobre todo el diltiazem es el más utilizado en este contexto, acuérdense que está contraindicado en insuficiencia cardíaca descompensada, ¿no? Y pueden aumentar la oferta miocárdica de oxígeno por disminución del tono vascular y prolongación del tiempo diastólico. ¿Cuáles son los efectos adversos? La cefalea, mareos, palpitaciones, rubores, y todo, que lo van a ver después. Balón de contrapulsación aórtica, son tratamientos durante la unidad, digamos, de la unidad coronaria. Y la analgesia, lo que utilizamos para analgesia es morfina, si persiste con dolor después de estar con la presión adecuada, la frecuencia cardíaca adecuada y todo el tratamiento antiisquémico, persiste el dolor, morfina. Y el tratamiento antitrombótico, bueno, el accidente de placa, esto es clave, ¿no? Con la consiguiente activación plaquetaria y la cascada de coagulación, da lugar a la formación de trombos intracoronarios, siendo la causa fisiopatológica más prevalente en la etiología de los síndromes coronarios agudos. ¿Sí? Esta terapia consiste en una combinación de antiagregantes, plaquetarios y anticoagulantes. Esto se conoce como triple terapia antitrombótica. Triple antiagregante, la doble antiagregación con aspirina y clopidogrel, aspirina 100 miligramos por día, clopidogrel se comienza con 300 miligramos por día, 300 miligramos en la primera dosis y luego 150 y después 75 miligramos al día, ¿sí? de clopidogrel, y la anticoagulación en los pacientes de riesgo intermedio y elevado. ¿Está? De riesgo intermedio y elevado. Bueno, se conoce como triple terapia antitrombótica, inhibición de la trombina con un anticoagulante y doble antiagregación plaquetaria con aspirina y un segundo antiagregante, sería aspirina, clopidogrel y heparina. Eso es la triple antiagregación. El tratamiento anticoagulante, el objetivo de la terapia anticoagulante es detener la cascada de coagulación. Los fármacos disponibles actúan en distintos puntos de esta cascada. Bueno, aquí conocemos varios: la heparina no fraccionada, la heparina de bajo peso molecular, que van a leer, ¿no? Y fundamentalmente en los síndromes coronarios agudos, en las anginas inestables de riesgo intermedio y elevado. Esto siempre al comienzo y después de los intermedios elevados, después, inmediatamente, una vez que recibimos y sabemos que es de alto riesgo, tenemos que hacer el trámite para realizar la coronariografía, ¿sí? Si el paciente ya viene antiagregado, digamos, ¿cuál sería la causa de la obstrucción? Continúa con antiagregación y se le agrega el clopidogrel y aspirina. ¿Sí?
¿Esa es la pregunta o esa era la pregunta? Preguntaba. No, ¿cuál sería la causa, además de la trombosis y la obstrucción coronaria? ¿Un émbolo gorduroso de la placa puede ser? Mirá, bueno, en líneas generales, ustedes se acuerdan que si toma aspirina, hay un mecanismo nada más que está inhibido. Todos los otros mecanismos de agregación no están inhibidos. Porque en realidad si uno quiere inhibir toda la función plaquetaria, porque vos inhibís solo la ciclooxigenasa y el tromboxano, te queda la otra vía, la de la ADP, ¿no es cierto? Y te queda la glucoproteína 2B3A, que son todos los que pueden activar las plaquetas y producir la adhesión. Entonces vos tenés que, para que no funcionen las plaquetas definitivamente, tenés que utilizar aspirina, utilizar clopidogrel, un dienopiridínico, ¿no? Aspirina o dienopiridínico, y utilizar inhibidores de glucoproteína 2B3A. En esas circunstancias sí vos tenés una antiagregación mucho más, para decir, bueno, yo tengo una plaqueta disfuncional, pero si no, no. ¿Queda claro? Vos inhibís un solo mecanismo cuando vos le das aspirina. ¿Entienden? ¿Estamos acá? Bien, bien, bien. Bueno, acá con esto damos por terminado, ¿no? Y después vemos algunos electrocardiogramas que yo le voy a pasar esto ahora para que ustedes miren, ¿no? Y con esto damos por terminado la charla de síndromes coronarios agudos sin supradesnivel del LC, ¿no? Nos vemos mañana. Mañana va el doctor Vera, ¿cierto? Así que la semana que viene, el miércoles a la tarde, tal vez nos veamos. ¿Alguna pregunta? Hasta luego, Doc. Hasta luego. Chao, gracias, doctor. Hasta luego. Vamos para terminar acá, ¿sí?